no se quedan atrás. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por formar parte de esta celebración, la cual hemos hecho especialmente para ustedes. En la tarde de hoy tenemos un conferencista de la casa, una persona que siempre nos apoya y que es muy querida en el Valle del Cauca. Esperamos tener contactos de todas las ciudades. Así es que bienvenidos a todos ustedes. Bienvenido al doctor Efrén Darío Cruz. Él es abogado, especialista en higiene y seguridad industrial. También es especialista en seguridad social. Él ahorita nos va a ampliar un poquito más su perfil, pero de verdad estamos muy conmovidos y agradecidos con la participación de todos ustedes y por supuesto con la participación de nuestro ponente. Efrén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Saludos a todos. Muy bien, gracias. Bueno, Efrén, ¿qué tenemos para la tarde de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del marco legal del COVID. Si hacemos el ejercicio de cuántas normas han salido desde marzo hasta acá, pues nos va a tocar quedarnos acá varias semanas. Pero hoy vamos a hacer hincapié como en la generalidad y en algunos aspectos que nos han consultado mucho las empresas relacionadas con el aislamiento preventivo. Y a ver cómo lo manejamos y cómo debemos funcionar con este tema que es nuevo para todos. Así es. Bueno, Efrén, muchísimas gracias. Como todos vieron en nuestro video, es el acto inaugural de nuestros cumpleaños, de nuestra celebración número 15 para SAFE. Gracias a todas las empresas, a nuestros clientes que nos han abierto las puertas, nos han permitido compartir y crecer de la mano con ustedes. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Efrén. Gracias, Efrén, por este momento. Eres totalmente dueño de la pantalla y del audio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Reitero el saludo a todos, a SAFE por la invitación, celebrando 15 años de crecer y de formarnos juntos. Vamos a hacer esta metodología, pues, algo interactiva. Las personas que tengan dudas, pues, pueden irlas escribiendo en el chat. Ahora al final vamos a leer las dudas y vamos a empezar a desarrollar este tema, un tema bastante complejo. Vamos a empezar desde lo más sencillo para ir viendo lo más general y terminar viendo lo más particular. Digamos que todo empezó acá en Colombia, todo empezó el 6 de marzo cuando tuvimos el primer caso de COVID, el primer diagnóstico de COVID en Colombia. Casi una semana después, la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus una pandemia. Esto se da porque ya estaba en los 5 continentes, ya el coronavirus estaba en todos los continentes y pues por las características de propagación y por la severidad de las consecuencias que puede generar, la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia. Eso hace que el país, al día siguiente, a través de la resolución 385, el Ministerio de Salud diga, bueno, aquí vamos a entrar a una emergencia sanitaria. Si la vaina se está complicando, pues tenemos que empezar a organizar esto, a ver cómo organizamos y cómo va a funcionar esto acá. Y declara la emergencia sanitaria. El sistema de seguridad social en salud, pues no estaba preparado y sigue sin estar preparado para una situación grande de atención de personas y más en el tema de cuidados intensivos. Es por eso, al día siguiente, el 17 de marzo, días después, se declara el estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia? Y aquí vamos a hacer la primera pausa frente al tema legal. El estado de emergencia es cuando el presidente considera que hay una situación atípica, fuera de lo normal, donde se tienen que tomar decisiones de manera rápida, de manera inmediata, y es por eso que el presidente tiene atribuciones especiales durante el estado de emergencia. Entonces vamos a ver aquí varias normas que durante el estado de emergencia el presidente puede tomar la determinación sin necesidad de pasar por el Congreso, tomando la decisión él solo, con la firma en algunos casos de todos los ministros, y tomar decisiones para atender esa emergencia sanitaria que se veía ver por la pandemia. Estas normas que sacan, estos decretos que sacan, pues solamente tienen un control, que son los jueces. Los jueces, y en este caso, concretamente, la Corte Constitucional es la única que puede revisar si efectivamente el contenido de las normas está ajustado a atender la emergencia. Cuando se declara la emergencia es por una razón, y las normas tienen que estar encaminadas a atender esa emergencia. Ahora, recientemente lo que hemos visto, pues fue que dentro de uno de los decretos que sacó el gobierno, pues estableció para favorecer a las empresas, para no afectar tanto el desempleo, les dijo, mire, empresas, no paguen
todo el aporte a pensión, paguen menos de aporte a pensión. Y determinó pagar solamente el 3% de pensiones. Cuando los jueces hicieron la revisión de esto, dijeron, oiga, señor presidente, mire, usted aquí tiene que atender en la emergencia, usted no puede tener aquí temas que afectan después las pensiones de los trabajadores. Por ende, ese decreto que usted sacó, el término jurídico es que lo declaró inexequible, o sea, no tiene viabilidad, por ende no existe. Lo sacó del ordenamiento jurídico. ¿Y eso qué implica? Pues lo que implica es que al no tener validez, esos aportes que se hicieron en su momento solamente por el 3%, pues tienen que ajustarse y hacerse como debía ser, el 16%. Entonces, en este momento estamos esperando que nos digan qué hacer. Eso es el control que tienen hoy las normas emitidas en el estado de emergencia. De ahí en adelante, pues empiezan los aislamientos preventivos decretados a nivel nacional. El primer aislamiento preventivo empezó el 25 de marzo, pero en casi toda Colombia, desde antes, a través de decretos de los gobernadores y de los alcaldes, empezamos los toques de queda. Este aislamiento preventivo que surge el 25 de marzo, que inició el 25 de marzo, era un aislamiento preventivo donde solamente se dejaban unas actividades para mantener pues, el Estado en la mínima expresión. Entonces, aquí simplemente lo que habían era todo el mundo deja de trabajar, todo el mundo deja de funcionar y excepcionalmente unos sectores van a seguir funcionando. Excepcionalmente unos sectores van a seguir funcionando. Y de ahí en adelante, pues se ha venido alargando el aislamiento, se han venido alargando las medidas de emergencia y paulatinamente han empezado a entrar sectores a producir y a funcionar. Para finalmente, el 25 de agosto, pues vuelve otra vez y se alarga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre y ya no hablamos hoy de un aislamiento preventivo, sino de un aislamiento selectivo. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, pero ya se habla de un aislamiento selectivo. Ya en este momento lo que tenemos es un aislamiento selectivo. Pero cuando hablamos de las actualizaciones relacionadas con el COVID, he tratado de no dejar atrás otras normas que también salieron este año, porque una de las cosas que he percibido con las empresas es que ya todo gira en torno al COVID. Y entonces, mire, el comité paritario, no, estamos haciendo protocolos de bioseguridad. Y entonces el comité, ¿por qué no se reúne? El comité se tiene que reunir. Ayer me llegó una de las empresas que asesoramos un requerimiento del Ministerio de Trabajo y dentro de los requerimientos le están pidiendo las actas del comité. Y entonces me decía la persona de seguridad y salud del trabajo, me decía, mire, pero pues ¿cómo vamos a hacer reuniones si no estábamos trabajando? ¿Cuánto tiempo no trabajaron? Un mes. ¿Y el resto? Pues el resto tienen que seguir haciendo reuniones. Es decir, el sistema de gestión no se ha acabado. El sistema de gestión sigue funcionando, pero ahora tiene un componente más complejo que es todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, este año dentro de las normas que han salido, antes del COVID, por eso esta diapositiva aparece antes del COVID, pues dentro de las normas más relevantes está lo relacionado con los espacios confinados. Entonces hace parte del tema de los espacios confinados. Hoy salió este año y hace parte de la normatividad que ya está o que está en proceso de implementarse sobre espacios confinados. Igual las historias clínicas electrónicas que ahora con esta pandemia pues han sido de vital importancia. Los certificados de discapacidad. Estos son algunos de los aspectos relacionados que siguen vigentes antes del COVID. A partir del COVID o a partir de marzo empezaron a surgir pues todas las normas relacionadas con el manejo de la pandemia. Ahora vamos a profundizar en esta primera norma, que es la circular 021 de protección de fase del empleo en fase de contención. Entonces, cuando uno lee y empieza a revisar todas las normas, que es un ejercicio interesante, dispendioso, pero interesante, y es revisar las normas que van saliendo, pues uno entiende que las pandemias, según pues, la Organización Mundial de la Salud, tienen 3 fases. La primera fase es todo lo relacionado con prevención. ¿Qué puedo hacer yo antes de? La segunda es la fase de contención. Entonces, cuando ya tenemos el primer caso en Colombia, ya entramos a la fase de contención. Es decir, ya el virus ingresó, ya lo tenemos aquí, ya tenemos que tratar de que esto no nos afecte. Pero más adelante, cuando ya vemos la fase de mitigación, es porque ya el virus está entre nosotros, ya no hay que contener nada, ya la vaina está aquí entre nosotros y cualquiera de nosotros se puede contagiar. Esos son los 3 momentos de la pandemia.
Entonces, en este primer momento, el gobierno, y vamos a ver por qué surge todo esto, lo que busca es proteger el empleo. Lo que busca es proteger el empleo. Y de ahí en adelante, aquí hay algunas de las normas relacionadas con riesgos laborales que empiezan a surgir a partir de la emergencia sanitaria. De entre ellos es la destinación de los recursos de las ARLs para la compra de elementos y exámenes médicos. Entonces, ese decreto 488 que salió el 27 de marzo, pues nos toma a todos por sorpresa y nos empieza a exigir o les empieza a exigir a las ARL, mire señores ARL, ustedes tienen que comprar también elementos de protección, algo que estaba prohibido, el gobierno dice usted tiene que empezar a hacerlo. Esto ha sido pues un choque tanto para las ARL como para las empresas pues, del sector salud, que son a las del sector salud las que les va a regir este apoyo de las ARL en la compra de elementos de protección, pues porque las ARL les asignaron algo que tenían prohibido y les tocó desde empezar a buscar cómo se compra. ¿A quién le compro? ¿Qué características tengo? Algo que no tenían, que tenían de hecho la prohibición legal de hacer. Pero cuando el gobierno le dice a ARLs, ustedes tienen que apoyar la compra de elementos de protección para el sector de la salud, inmediatamente a la semana sale la circular 029 donde le dicen, no, no, espera un momentico, señor empleador. Yo le estoy diciendo a la ARL que le apoya a usted en el proceso, pero la responsabilidad sigue siendo del empleador. O sea que en el sector salud sigue siendo responsabilidad del empleador entregar los elementos de protección personal. Y entregar los elementos de protección personal no se diluye con la asignación que le entregaron a la ARL. La ARL debe apoyar ese proceso, pero sigue siendo el empleador el responsable. Incluso va más allá, porque le dijo en el caso de los prestadores de servicio, también es responsabilidad del contratante dar esos elementos de protección. Y de aquí en adelante empieza o surge la circular 001, que ya empieza a hablar de los protocolos por sectores. Esa circular 001 ya me habla de los actores que están en la construcción de edificaciones. Ya aquí esta norma me empieza a hablar puntualmente de un sector que fue de los primeros sectores que se reactivaron, que fue la construcción. Y estas son las condiciones en que usted tiene que empezar a funcionar. Si usted quiere funcionar, tiene que cumplirme con esto. Vamos a ver que esta circular fue una circular conjunta, pero de ahí en adelante los protocolos se emiten a través de resoluciones, que vamos a verlo ahora a grosso modo en la siguiente diapositiva. Entonces, en este contexto, dentro de los cambios que se generan por este COVID, también se incluye la enfermedad laboral para los trabajadores del sector de la salud como una enfermedad profesional, el COVID. Para los sectores de la salud y los sectores que apoyan a la salud, se constituye una enfermedad laboral. Un mes después de haber sacado el ministerio la circular 021, sale la circular 033. Ahora vamos a ahondar en el contenido de esas dos circulares. Aquí ya no estábamos en la fase de contención, sino que ya el virus estaba entre nosotros y ya estábamos en la fase de mitigación. Y lo que estábamos buscando acá era, tanto como en la primera circular de protección al empleo como en esta, es no afectar los ingresos de los trabajadores. Que puedan las empresas seguirle pagando a los trabajadores y plantear unas alternativas. Todas ellas o la mayoría de ellas hacían parte de lo que constituye el Código Sustantivo del Trabajo, sino recordarle, mire, empresa, usted tiene alternativas para no tener que echar gente. Hay que partir de una realidad. En Colombia no está prohibido terminar los contratos por el COVID. Es decir, el gobierno nunca ha prohibido terminar un contrato laboral porque estamos en pandemia. Hay países, como en México, donde se suspendió, se prohibió terminar los contratos laborales. En Colombia no ha pasado eso. En Colombia no hay una prohibición para terminar los contratos. Pero tampoco es el COVID una justa causa para terminar un contrato. Es decir, los contratos se pueden terminar durante el COVID, se han podido terminar contratos, pero respetando siempre la normatividad legal vigente para la terminación de contratos. Si es un contrato a término indefinido, yo lo puedo terminar, pero debo pagar una indemnización. Si es un contrato a término fijo, pues yo puedo informar un mes antes, 30 días antes de la terminación, que el contrato no se va a renovar, bajo los mismos parámetros que tiene el código. Es decir, en eso no ha cambiado el código. Y de ahí en adelante vienen otras normas. Yo solo aquí he listado algunas de las normas importantes, entre ellas la circular externa 026, una circular que no muchas empresas conocen, una circular emitida por el Ministerio de Salud para promover la salud mental durante la emergencia. Mire, una de las situaciones que nos ha tocado, pues obviamente con este aislamiento selectivo, no solo es adecuar las casas, adecuar los espacios de habitación para laborar allá,
sino la interacción con la familia. Entonces ustedes veían los memes que han conocido un mundo de gente que sale de los cuartos y hay una señora muy querida que dice ser mi mamá y cocina muy rico. Pues esas cosas que han pasado, pues eso tiene que ver con la afectación a la salud mental. Todo eso hace parte de lo que hoy implica o lo que hoy ha implicado 6 meses de aislamiento. Les cuento algo. Ayer, después de 6 meses, salí con mi abuela, que tiene 93 años. Desde marzo no salía. Habíamos salido ocasionalmente en la unidad donde ella vive a dar una vuelta. Y ayer, pues, después de hablar con la familia, les dije, vea, voy a llevar a mi abuela a que reclame la pensión y los comprobantes, pues igual lo he venido haciendo yo todos estos 6 meses, pero ayer era la oportunidad de que ella saliera. Después de 6 meses mi abuela salió, pues, y estaba, ¿cuál turista? Vea, ¿y por qué me toca pisar aquí? ¿Y qué es esos tapetes? ¿Qué es lo que le echan a eso? ¿Y qué es lo que me están echando en la mano? ¿Y por qué esa gente tiene esas caretas? Es que la vida nos cambió y eso afecta a la salud mental de los trabajadores y de las personas. Entonces el ministerio emite unas instrucciones para que la salud mental no se afecte dentro del contexto de la emergencia. Es interesante leer esa circular. Igual, como se suspende todo, pues las certificaciones de trabajo en alturas también, ¿qué pasaba con esas certificaciones que durante la pandemia se vencieron? Pues el ministerio dijo, mire, pues no podemos hacer nada porque los centros de entrenamiento están cerrados, pues vamos a ampliar la vigencia de esas certificaciones. Igualmente reglamentó el tema de los aportes a riesgos laborales, esa destinación que se tiene que hacer para elementos de protección personal. Y aquí viene el primer clic a nivel general, que es la resolución 666, que fue, digamos, el protocolo general de bioseguridad, un protocolo abierto de bioseguridad para la industria en general. Después empiezan a surgir los protocolos propios para cada uno de los sectores. Esta resolución 666 pues viene a traer lo que ya se tenía en el protocolo de bioseguridad en el sector salud, lo viene a traer para los sectores industriales y para colocar unas condiciones y volver a generar que las empresas siguieran trabajando. Esa resolución habló de las personas mayores de 60 años y las personas con comorbilidades. A partir de esa resolución el ministerio dijo, oiga, aquí como que yo expliqué la vaina y la gente no me entendió muy bien, y saca la circular externa 030 del 8 de mayo, donde aclara lo que dice la resolución 666 frente a las personas mayores de 60 años y con comorbilidades. Entonces hoy las empresas que tienen personas mayores de 60 años o con comorbilidades, debe establecer o debe conocer esta circular 030 que me aclara algunas cosas que dice la resolución 666. No la modifica, no la deroga, porque una circular tiene una menor jerarquía que una resolución. Simplemente aclara cómo debo interpretar yo esa norma. Igualmente, ya el decreto 676 del 19 de mayo ya establece la enfermedad laboral y la incluye dentro de la tabla de enfermedades laborales. Entonces aquí me modifica la norma y me encuentra una nueva enfermedad directa, no tiene controversia. Y aquí hay algo que quiero aclarar porque ya hoy justamente generó una duda esta mañana que estábamos en un evento del SENA. Una de las empresas me decía, entonces solamente a la gente de salud es enfermedad profesional el COVID. No, no. Un trabajador normal también puede ser una enfermedad del COVID. La diferencia es que a los del sector de la salud se toma como enfermedad sin discusión. Los demás tenemos que demostrar que la enfermedad se adquirió en el contexto laboral. Ya nos toca es al trabajador demostrar que fue en el contexto laboral que contrajo la enfermedad, que es un tema muy complejo. Esta circular 041 es importante leerla. ¿Por qué esta circular 041 es importante? Porque en Colombia el trabajo en casa no está reglamentado. No existe una ley que me hable del trabajo en casa, a diferencia del teletrabajo. Y al no existir una ley que me hable del trabajo en casa, de hecho, el gobierno está presentando, está buscando ante el Congreso, pues poder emitir una ley donde estén todo lo relacionado con el trabajo en casa. En Colombia hay una ley que me habla del teletrabajo, hay unos decretos reglamentarios de esa ley de cómo funciona el teletrabajo, pero el trabajo en casa no existe norma. Y al no existir norma y no poder expedir una ley, pues el gobierno emite una circular, la circular 041 del 2 de junio, y ahí que establece unos lineamientos sobre el trabajo en casa, unas directrices sobre el trabajo en casa.
Estas directrices, pues, como su nombre lo indica, simplemente está dando unas condiciones para que la gente que está desarrollando trabajo en casa pueda establecer unas condiciones mínimas para que se le garanticen sus derechos laborales. Siguen siendo trabajadores. Entonces, las personas o las empresas que tienen trabajo en casa es importante que tengan en cuenta esta circular 041, que es la que me da los directrices o los lineamientos para el trabajo en casa. Posteriormente, dentro del contexto laboral, se emite el decreto 770 que autoriza trabajar unas horas, pagar las primas por cuotas, unas modificaciones al contrato, y el decreto 777 que me habla del auxilio de transporte como auxilio de conectividad para los que tengan trabajo remoto. De aquí, todas estas resoluciones son algunos de los protocolos que empezaron a salir por sectores. Yo no voy a ahondar en estos protocolos. Cada sector tiene unos protocolos y han salido, el último protocolo que acabó de salir es para los bares y las discotecas, y casi que a diario están saliendo resoluciones estableciendo protocolos. Pero sí quiero hacer mucho hincapié en el numeral 15. Ese numeral 15 es una guía de higiene y desinfección para que las empresas mitiguen los riesgos de contagio de COVID. Esto no es una norma, como lo dice, es una guía. Es muy importante y totalmente recomendable que las empresas accedan a esta guía. Esta guía establece todos los procesos y el uso de productos de limpieza y desinfección para prevenir el contagio por COVID dentro del contexto laboral. No es una norma, es una guía, es una guía. Y como es guía, pues no es de obligatorio cumplimiento. Es simplemente un instructivo de cómo hacerlo. Mire, hoy uno de los riesgos, y es con lo que vamos a terminar esta capacitación pues más adelante, uno de los riesgos que sigue existiendo es el tema de culpa patronal. La culpa porque un trabajador se accidente o se me enferme. Si un trabajador se enferma con COVID, pues no solo tengo el riesgo que venga la Secretaría de Salud Municipal a revisarme todos mis procesos, sino que corro el riesgo que el trabajador diga yo me enfermé por culpa de la empresa. Y le toca a la empresa demostrar que cumplió todo lo necesario para cuidarlo. Todo lo necesario para cuidarlo implica implementar su protocolo de bioseguridad. Entonces aquí es muy importante y es fundamental que el protocolo de bioseguridad tenga evidencia de su cumplimiento. Yo le he dicho a las empresas y le he recomendado siempre, es un trabajo que hemos hecho de la mano con SAFE, y es que las empresas entiendan que el protocolo de bioseguridad es un instrumento prácticamente jurídico. Es decir, yo tengo que tener un protocolo que me permita a mí ir ante un juez y decir, mire que estoy cumpliendo. Que me permita a mí ir ante un inspector de trabajo y decirle, mire que estoy cumpliendo. Hoy lo que tenemos es que muchos trabajadores dicen, mire, yo me enfermé trabajando. Yo estaba sanito hasta que empecé a trabajar. Me hicieron ir a la empresa y fui a la empresa y allá me enfermé. Y usted tiene que salir a demostrar que hizo lo correcto para que el trabajador dentro del contexto laboral no tuviera riesgo de contagio. Y parte de eso es todo lo relacionado con los procesos de higiene y desinfección. Por eso esa guía que ven ustedes ahí en el numeral 15 es muy importante que las empresas la tengan como referencia para hacer sus procesos de aseo y desinfección. Hoy todas las empresas tienen riesgo biológico y al tener todas las empresas riesgo biológico, los procesos de aseo y desinfección cambiaron. Cambiaron en el sentido que yo tengo que tener muy bien documentado el proceso de aseo y desinfección. ¿Quién lo hace? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Con qué equipos lo hace? En cómo se hacen cada una de las instalaciones de la empresa. Y esta guía que es una guía del Ministerio de la Tecnología, la Informática y la Comunicación, es un muy buen elemento para que la empresa documente sus procesos de aseo y desinfección, buscando prevenir el contagio del COVID. Entonces, con este marco general, entremos a ver qué ha pasado en el contexto laboral propiamente dicho. Es importante entender este contexto laboral, de la realidad hoy laboral, porque eso nos permite visualizar lo que el gobierno plantea y la situación que tenemos hoy, no solo con todas las modalidades de contrato o de ejecución del contrato de manera remota, sino también lo que está pasando con los aislamientos preventivos. Cuando surge esto, la Organización Internacional del Trabajo, en mayo, finalizando mayo de este año, dijo, mire, aquí esta vaina nos está afectando a todos. 135 millones de empleos se han visto afectados.
se han visto afectados es porque o se ha perdido el empleo o se ha disminuido las horas de trabajo. Y de esto pues no es ajeno América, Suramérica y sobre todo Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia? En marzo la tasa de desempleo se incrementó el 1.4% y empezó a subir el desempleo en Colombia. Aquí, pues lastimosamente no tenemos el tiempo suficiente para entender cómo se mide el empleo en Colombia. Voy a mostrarles uno de los indicadores. ¿Qué es lo que hemos tenido estos últimos meses? Conforme con la información del DANE, la tasa de desempleo en Colombia ha aumentado y ha estado por encima del 20%, una cifra que no se veía hace más de 20 años en Colombia. ¿Eso qué ha querido decir o qué quiere decir? En mayo solamente el desempleo estuvo por encima del 20%, es decir que uno de cada 5 trabajadores, de cada 5 colombianos aptos para trabajar no tenía empleo, más del 20%. Un aumento pues de casi 13 puntos con relación al año pasado. En julio sigue por encima del 20%, sigue por encima del 20%, pero aquí hay un indicador que yo quiero mostrarles a ustedes que saca el mismo DANE y es relacionado con las alternativas que tienen las empresas. En junio del año 2020, el 4% de los puestos de trabajo marcaron en la planilla de pago suspensión del contrato. Es decir, el 4% de los trabajadores les suspendieron el contrato. El 6% tuvieron una novedad de vacaciones. Es que estas son unas de las alternativas que tienen los empleadores con sus trabajadores, no solo en tiempos en que no había cómo trabajar, sino que ahora con el tema del aislamiento, estas son alternativas que tienen los trabajadores, que tienen todavía las empresas para ejecutar con sus trabajadores. Esta es una estadística que hace el DANE a partir de la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, desde ese contexto, es importante entender que la planilla, es un indicador. Cuando yo hago aislamiento, ese aislamiento se tiene que manifestar en la planilla, se tiene que manifestar dentro de la planilla. Entonces, el DANE lo que está haciendo es revisando qué novedades tienen esas planillas. Obvio, si yo suspendo al trabajador, lo mando en la planilla. La suspensión de contrato es una alternativa legalmente válida, que tiene unos matices, ¿sí? Pero que las empresas pueden optar por suspender los contratos, sí, hace parte del marco legal, lo puede hacer. Miren aquí esta estadística, precisamente del DANE, la variación, y aquí está, según la planilla, cuántos trabajadores independientes había en el 2020 en junio y cuántos trabajadores independientes había hace un año en el 2019. Entonces ustedes ven la variación que hay entre trabajadores dependientes e independientes y los trabajadores dependientes que hay. Eso es parte de lo que en Colombia, conforme a la planilla de pago de seguridad social, son poco más de 10 millones de trabajadores que hay. 10 millones de trabajadores vinculados a la seguridad social. Entonces, en este contexto, ahondemos en lo que el gobierno procura ofrecer a las empresas para que no se afecte el trabajo. Entonces, yo les decía, el 17 de marzo sale la circular 021. Esa circular 021, estábamos todavía en fase de contención. El 17 de marzo todavía no había los aislamientos preventivos. Entonces el gobierno le dice, mire, empresa, usted tiene alternativas, no eche a la gente, no la despida, mándelos a trabajar en casa. En Colombia no está reglamentado el trabajo en casa, pero el trabajo en casa es una alternativa, una situación ocasional, temporal. En mi concepto, pues yo todavía puedo hablar de trabajo en casa mientras esté la emergencia económica. Entonces puedo tener eso de manera temporal, válido. Y frente al trabajo en casa está la circular 041 de junio, donde me dice cuáles son los lineamientos. Pero también me habla del teletrabajo. Entonces, el teletrabajo en Colombia sí está reglamentado desde el año 2012. Entonces, el teletrabajo implica que el reglamento interno, entre otras cosas, me hable de teletrabajo. El teletrabajo implica poder saber dónde está el trabajador ejecutando la actividad, reportar al ministerio los teletrabajadores, hace parte de los deberes que tiene la empresa. Como referencia, la circular 027 de abril del 2019 del Ministerio de Trabajo habla de unas precisiones sobre el teletrabajo. Importante leerla, revisarla. El gobierno me dice, mire, la jornada flexible.
tenemos los sistemas masivos que se van a llenar, no queremos aglomeraciones, entonces hagamos una flexibilización de jornada. Siéntese con sus trabajadores y establezca que unos entren a las 6 de la mañana, otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9, y paulatinamente como entran van saliendo. Flexibilice la jornada. O existe la posibilidad de que usted mande a sus trabajadores a vacaciones. Mande a sus trabajadores a vacaciones porque las vacaciones son un derecho del trabajador, pero la empresa es la que define cuándo se va usted de vacaciones. Muy chévere cuando la empresa se sienta con usted y le dice, a ver, ¿cuándo se quiere usted de vacaciones? Genial. Pero hay empresas que no le dicen a usted cuándo se quiere ir de vacaciones, sino que las empresas dicen, mire, las vacaciones son de tal fecha a tal fecha, y se acabó aquí las vacaciones. No, pero es que mire, yo no quiero irme en esa época, no, pues estas son las vacaciones. Si usted quiere irse en otro momento, en otra época, pues pide una licencia no remunerada. Pero las vacaciones aquí en la empresa se manejan en esta fecha. Y es válido, y es válido. ¿Qué cambió aquí frente al tema de las vacaciones? Dentro de los cambios que tuvo los decretos emitidos por el gobierno, está que ya no debo informar las vacaciones con 15 días de antelación, sino que las vacaciones las puedo informar simplemente un día antes y decirle, vea, señor trabajador, mañana se va usted de vacaciones. Antes, o esto lo puedo hacer mientras esté la emergencia, les reitero, son normas que están durante la emergencia. Yo le puedo decir un día antes, señor, se va de vacaciones. Chao, hasta aquí llega. Mañana sale usted de vacaciones. Antes tenía que hacerlo con 15 días de antelación. Y la otra alternativa son los permisos remunerados. Entonces el gobierno le dice, mire, empresa, acuérdese que usted puede mandar al trabajador a su casa, que no trabaje y usted le sigue pagando. Perdón. Y usted le sigue pagando. Esos son los permisos remunerados. Yo recuerdo muy claramente en ese momento, cuando empezó el aislamiento, escuchar una entrevista del señor Arturo Calle, donde el señor Arturo Calle dice, miren, yo voy a mandar a mis trabajadores a permiso remunerado. Resulta que yo no he repartido aquí las utilidades, estamos en marzo, yo no he repartido las utilidades del año pasado, todavía no he tenido la asamblea de socios, aquí tengo una platica, pues no hay problema, yo mando a mis trabajadores a la casa y les sigo pagando, eso es un permiso remunerado. Y todo el mundo salió muy bien, bravo, excelente, pues señor como Arturo Calle, pues me imagino que tiene el recurso para hacerlo. No todas las empresas podemos decir a sus trabajadores, váyanse a la casa, no trabajamos, pero les sigo pagando. Pero la semana siguiente salió el mismo Arturo Calle a decirle al gobierno, vea, gobierno, yo le estoy pagando a mis trabajadores y entonces, ¿qué beneficios tributarios hay? ¿O qué va a hacer usted conmigo? Porque pagarle a los trabajadores y seguir pagando impuestos, muy dura la vaina. Pues sí, esos permisos remunerados es una alternativa que el código trae, de seguirle pagando a los trabajadores sin prestar el servicio. Y es una alternativa perfectamente válida. Pero mire que dentro de ninguna de estas alternativas está la suspensión del contrato. La suspensión del contrato es otra alternativa válida. Lo que pasa es que la suspensión del contrato implica que el trabajador deje de recibir ingresos. ¿Y es posible tener esa suspensión de contrato? Sí, la suspensión del contrato es válida. En Colombia es válido suspender los contratos por unos causales que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo establece que hay unas causales en las cuales yo puedo suspender el contrato. Por allá en el artículo 51 del Código dice que el contrato se puede suspender por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Es una de las causales para suspender el contrato. Y al suspender el contrato no tengo que pagar salarios tampoco al trabajador. Suspender el contrato es la fuerza mayor o el caso fortuito. La pregunta del millón es, ¿qué es la fuerza mayor? El Código Sustantivo del Trabajo no establece qué es la fuerza mayor. Entonces nos toca recurrir al Código Civil. Entonces por allá el Código Civil en el artículo 64 dice que la fuerza mayor o el caso fortuito es el imprevisto que no se puede resistir, al que uno no puede resistir. Y dice la norma como un naufragio, como un terremoto, como el apresamiento de enemigos, y establece y dice los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos. Una de las características de la fuerza mayor, o uno de los elementos de la fuerza mayor, son los actos de autoridad ejercidos por funcionario público. Y ahí es donde, en mi criterio, ya es un criterio personal, un decreto del presidente donde dice no puede salir, pues es un acto de autoridad ejercido por un funcionario público. Hoy el alcalde de Cali tiene un pasaporte sanitario ambiental donde establece quién puede salir a trabajar y quién no.
Y si usted no tiene ese pasaporte, pues no puede trabajar. Entonces, eso hace parte de lo que hoy se establece, de lo que hoy está como alternativas con esos trabajadores, la suspensión de contrato. Y un mes después, la circular 033 habla de la protección al empleo, pero ya en la fase de mitigación. Y cuando hablamos ya de la fase de mitigación, ya entonces el gobierno mire, dice, aquí hay otras alternativas. ¿Qué alternativas tiene usted, empresa? Una licencia remunerada compensable. ¿Y qué es una licencia remunerada compensable? Pues esto no es otra cosa diferente a lo que normalmente se hace en las empresas, por ejemplo, en Semana Santa. Entonces, Semana Santa tiene como festivo jueves y viernes, pero lunes, martes y miércoles hay que trabajar. Y entonces los trabajadores le dicen a la empresa, mire, empresa, hagamos una cosa. Denos el miércoles, nos vamos desde el martes, pero esas 8 horas del miércoles nosotros la trabajamos antes. Entonces, una semana antes de trabajar, de Semana Santa, compensamos ese miércoles. Y eso es una licencia remunerada compensable, donde ese miércoles no trabajan, se les paga el miércoles, pero esos días o esas horas las compensaron en otro horario. Esa es una licencia remunerada compensable. ¿Y es válida? Claro, es válida. Entonces yo le puedo decir al trabajador, mire, váyase 5 días, pero esos 5 días usted me los debe. Y los vamos a compensar en un horario diferente al que normalmente usted labora. Eso hace parte de una licencia remunerada compensable. Dijo el ministerio, vea, usted también puede modificar la jornada laboral y si modifica la jornada laboral, usted puede también modificar el salario, concertar con el trabajador el salario. Entonces ya teníamos empresas que no están funcionando todavía al 100%. Y como no están funcionando al 100%, pues los ingresos tampoco son al 100%. Entonces la empresa tiene la posibilidad de sentarse con el trabajador y decirle, mire, no vamos a trabajar la jornada completa, vamos a bajar la jornada y si bajamos la jornada, concertemos qué salario vamos a cuadrar usted y yo. Eso hace parte de las alternativas que dio el gobierno en abril de este año. Y le dijo, mire, usted también puede modificar o suspender los beneficios extralegales. Entonces hay empresas que tenían auxilios de rodamientos, fuera el auxilio legal, los auxilios legales no se van a modificar, el auxilio, el subsidio, el auxilio de transporte sigue existiendo, pero hay empresas que dan auxilios adicionales, bonificaciones adicionales. Entonces, venga, suspendamos esos beneficios extralegales que no están dentro del marco legal, sino que son acordados con los trabajadores dentro de las empresas, pues por la emergencia económica. O lo que hay establecido en los beneficios convencionales, pactos colectivos o pactos sí, o sindicales que se pueden modificar. Entonces, estas alternativas que da el gobierno, todas están enfocadas a que el trabajador siga recibiendo ingresos. Mire que ninguna de estas circulares me habla de la suspensión, porque la suspensión, ¿qué implica? Que no hay salario. La suspensión sí implica que no hay salario. Y el gobierno dijo, mire, usted puede o el trabajador puede espontánea y libremente pedir una licencia remunerada, sí, puede pedir una licencia no remunerada, pero es el trabajador quien debe solicitarla y pedirla. La suspensión de contrato es otra cosa diferente a la licencia no remunerada, que debe ser o debe nacer del trabajador para solicitarla. Entonces, en este contexto, empecemos a ver, y es donde quiero ahondar un poco más, en este decreto 1109 que salió en agosto de este año. Este decreto 1109, ¿por qué vamos a hablar de este decreto? Porque este decreto es el que va a empezar a materializarme todo lo relacionado con el aislamiento preventivo. Entonces trae unas definiciones. Lo primero que trae el decreto es unas definiciones. En esas definiciones que trae el decreto, me empieza a hablar de qué es un contacto. Un contacto es cuando yo estoy o tengo interacción con cualquier persona que esté expuesta a alguien que tenga COVID confirmado o probable. Eso es un contacto. Pero otra cosa diferente es un caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Cuando hablamos de un caso sospechoso, y entonces aquí hay diferentes modalidades de casos sospechosos. Entonces se hizo la prueba. Hay por ahí un micrófono abierto. Dentro del caso sospechoso, el primer tipo de casos sospechosos es alguien que tenga una enfermedad respiratoria aguda. Es decir, que tenga fiebre, que tenga un síntoma de tos, dificultad para respirar, esa persona es un caso sospechoso. Hoy escuchaba a la secretaria de salud del departamento diciendo
todo el que tenga gripa se presume COVID. Se presume COVID. Entonces, un caso sospechoso es alguien que tenga un problema respiratorio, que tenga fiebre, que tenga tos, dificultad para respirar. Eso es un caso sospechoso. Pero también es un caso sospechoso alguien que tenga una historia de viaje o de residencia en un sitio donde ya se está transmitiendo el virus de manera cotidiana, que en los últimos 14 días haya estado en ese lugar. Otro caso sospechoso es quien haya tenido contacto con un caso ya confirmado o probable de COVID en los últimos 14 días. Y es caso sospechoso quien esté hospitalizado por una enfermedad respiratoria. Estos son los casos que dice el decreto 1109, que es sobre el que vamos a profundizar hoy, que es un caso sospechoso. ¿Qué es un caso probable? Un caso probable es el que todavía no se le ha aplicado la prueba o que la prueba todavía no es concluyente y es sospechoso de tener el COVID. Contrario al caso confirmado. El caso confirmado es el que ya se hizo la prueba y ya la prueba salió positiva. No importa si tiene síntomas o no tiene síntomas. Mire, y aquí viene el primer aspecto importante que es relevante para esta norma y lo que dice este decreto 1109. Me ha tocado compartir escenarios y conferencias con médicos y siempre lo que el médico, todo lo que los médicos dicen es las personas, el 85% de las personas, entre el 80 y el 85% de las personas que son contagiadas de COVID son asintomáticas. No tienen síntomas. Si ustedes ven, aquí en Cali hace unos días hicieron pruebas en el sistema masivo y las noticias decían que el 11% de las personas a las que se le hicieron pruebas salieron positivos, asintomáticos. Entonces, una de las condiciones o un caso confirmado es una persona que ya tenga la prueba positivo independientemente que tenga o no tenga síntomas. Independientemente que tenga o no tenga síntomas. Y esta norma me define qué es el cerco epidemiológico. Este decreto 1109, que vamos a ver qué crea el PRAS y qué es el PRAS, el concepto de cerco epidemiológico es fundamental, porque aquí, digamos que materializa la política del gobierno buscando optimizar las pruebas. Entonces, el cerco epidemiológico, ¿qué es? Primero, restringirle la movilidad a la gente. Es decirle, mire, los que están aquí en riesgo, no se muevan, no salgan de su casa. Esa es la primera restricción de movilidad. Y ese es el cerco epidemiológico para las personas que han tenido contacto, caso probable o caso confirmado de COVID. ¿Y qué es la exposición a un caso confirmado de COVID? Entonces, los que han tenido exposición a un caso confirmado de COVID son los que han estado a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin elementos de protección personal. Eso es un caso de exposición a COVID. Entonces, mire que para hablar de un caso que ha tenido exposición a COVID, tiene que cumplirse con 3 elementos en este primer numeral. Uno, el elemento de la distancia, a 2 metros. Segundo, el tiempo. Esos 2 metros tienen que haber estado por más de 15 minutos. Y tercero, no haber tenido elementos de protección personal. Entonces, cuando hablamos de exposición de caso confirmado, la primera situación que se presenta aquí es que cumpla con estos 3 elementos. Con estos 3 elementos que se tienen que dar, que se tienen que estar dando para poder hablar de una exposición. Pero otro caso de exposición es cuando usted ya ha tenido contacto directo. Cuando usted ya ha tenido contacto directo con alguien que ya está diagnosticado con COVID. Ese contacto físico directo son los familiares, el entorno social. Por eso para estas personas puede ser el COVID una enfermedad profesional sin ser de la salud cuando demuestra que ha tenido ese contacto. Y también esa exposición a COVID, los trabajadores de la salud. Pero ¿cuáles trabajadores de la salud? Los que están atendiendo pacientes con COVID y que no han usado o han usado mal el elemento de protección. Estas personas son las personas que van a tener una exposición a COVID. Y entonces, ¿qué dice este decreto? El gobierno lo que crea aquí es un programa para ver cómo se aplican las pruebas, el rastreo y el aislamiento selectivo sostenido. ¿Qué busca este decreto? Que no haya tanto contagio, disminuir el contagio, que la cadena de transmisión se interrumpa. ¿Y cómo se busca hacer eso? Optimizando las pruebas. Mire, si ustedes ven hoy las estadísticas, pues el gobierno está mostrando que cada vez hay menos personas contagiadas, pero lo que no dicen muy claramente es que también hay menos pruebas que se están aplicando. Hoy veía en las noticias, en el noticiero del mediodía, en Telepacífico,
que en Cali se estaban haciendo 3.500 pruebas y hoy se estaban haciendo apenas 2.000 pruebas. De 3.500 se pasó a 2.000, precisamente porque se está buscando optimizar las pruebas, optimizar los procesos de pruebas. Y desde ahí empieza a asumir una responsabilidad los actores del sistema. Pero este decreto también habla de un reconocimiento económico. Y entonces cuando uno dice, bueno, es que el aislamiento selectivo va a ser sostenible y el gobierno le dice, vamos a hacer que este aislamiento sea sostenible, pues uno dice, bueno, aquí ya se solucionó la vaina de quién le paga los aislamientos. Y el artículo 8 dice lo siguiente, no dice nada nuevo hasta aquí en el primer párrafo. Dice, mire, los que están afiliados al régimen contributivo, o sea, los que pagamos EPS y sean diagnosticados con COVID, pues la incapacidad la paga o la EPS o la ARL, dependiendo de dónde esté trabajando usted. Si usted trabaja en salud y por ende tiene contacto directo con el COVID por su trabajo, se considera una enfermedad laboral. Y si es una enfermedad laboral, lo cubre la ARL. Si usted por el contrario no trabaja en salud, pero se contagió y no tiene cómo demostrar que se contagió en el contexto laboral, pues es una enfermedad común. Y la incapacidad la paga la EPS. Pero mire lo que dice aquí a renglón seguido. Y aquí es donde abre una puerta que la estamos viviendo en las empresas, que es un tema muy complejo. Y me dice, mire, los afiliados al régimen contributivo que tengan diagnóstico de COVID, es decir, la prueba le salió positiva de COVID, pero el médico tratante considere que no es necesario generar incapacidad por las condiciones físicas que tiene, pues serán priorizados para realizar teletrabajo o trabajo en casa durante el término del aislamiento. Y aquí es donde nos complica la vida. Aquí es donde nos complica a nosotros las empresas cómo manejamos esto. Porque el médico tratante va a ser el que va a definir si da o no da incapacidad. ¿Y de qué depende que dé o no dé incapacidad? De la condición de salud del trabajador. De la condición de salud del trabajador. Les acabo de decir hace unos segundos que el 85%, entre el 80 y el 85% de los contagiados de COVID no van a tener síntomas. Esas personas no tienen síntomas y el médico puede decirle, no, yo no veo incapacidad. ¿Y en qué se fundamenta el médico para determinar si hay incapacidad o no hay incapacidad? Entonces ya nos tenemos que volver un poquitico más. Por allá la ley 1751, que habla de todo el sistema de salud, se regula el derecho a la salud. Y en esa ley 1751 del 2015, el artículo 17 dice autonomía profesional. Los médicos o los que trabajan en el sector salud son autónomos sobre sus decisiones, sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento de pacientes, son autónomos frente al esquema que va a manejar. Buscando la mejoría del trabajador, claro, buscando la mejoría del trabajador, pero es autónomo. Entonces, ¿qué puede pasar? Es criterio del médico que determina si le da o no le da la incapacidad. Y aquí viene el problema que repercute en las empresas. Entonces, la primera situación que tenemos es que no le dan incapacidad. ¿Y qué hago yo con esos trabajadores que no se les da incapacidad? Que tienen diagnóstico positivo, pero no se les da incapacidad. Entonces, aquí, ¿qué me toca hacer a mí? Volver a recurrir a estas circulares que veíamos. Y estas son las alternativas. Trabajo en casa, teletrabajo, jornada flexible, vacaciones. Yo puedo, a un trabajador incapacitado no le puedo dar vacaciones, pero a un trabajador con aislamiento sí le puedo dar vacaciones. O el permiso remunerado. O puedo otra vez pensar el tema de las licencias remuneradas compensables. Entonces le puedo decir, mire, señor trabajador, este tiempo de aislamiento yo se lo voy a pagar, pero usted me lo está debiendo, me lo va a deber. Puedo pensar en esa alternativa. Entonces, es el criterio del médico que define qué va a pasar. Y aquí viene lo que sí realmente es nuevo, y es la sostenibilidad, pero para el régimen subsidiado. Entonces, los que son de régimen subsidiado, los que tienen régimen subsidiado, pues no les dan incapacidades. Aquí no estamos hablando de los trabajadores porque el régimen subsidiado no tiene incapacidades. Pero entonces, en esta situación, el gobierno le dijo a los del régimen subsidiado que sean diagnosticados con COVID, les voy a dar un auxilio, les voy a ayudar económicamente. ¿Y cómo les voy a ayudar yo económicamente? Les voy a dar 7 días de salario mínimo, pero se lo voy a dar siempre y cuando usted cumpla con ese aislamiento. ¿Y quién debe verificar el cumplimiento del aislamiento? La entidad promotora de salud, la EPS, es la que tiene que verificar que ese trabajador esté aislado. Y aquí yo quiero hacer mucho hincapié. En este momento, no hay una norma que diga que los aislamientos se tienen que pagar. No la conozco.
No conozco una norma que diga, mire, el aislamiento lo tiene que pagar la empresa. No la conozco. Si le existe, no la conozco. No hay una norma donde diga que la incapacidad o que el aislamiento es una incapacidad. No lo hay. Y les voy a mostrar aquí un videíto. Esto es un videíto que le hacen la pregunta al ministro de Trabajo, ¿quién paga el aislamiento? Voy a dejarlo 1 minuto y medio largo para que escuchemos qué dice el ministro frente a ese tema. Vamos a ver si... vamos a ver. Ministro, la incapacidad laboral. No sé si se escucha o no se escucha. Tiene unos síntomas. ¿Quién responde por la incapacidad? ¿La ARL o la ARS? Bueno, ese es uno de los temas que estamos con el gobierno nacional y que trabajamos buscando alternativas, buscando medidas. No se escucha. No se escucha. Ok, bueno, entonces ese video lo verán ustedes cuando les mande la presentación. Entonces, hoy la realidad jurídica es que este aislamiento no hay quien lo pague. No hay una norma que diga lo tiene que pagar la empresa, no hay una norma que diga lo tiene que pagar la ARL, no hay una norma que diga lo tiene que pagar la EPS. Entonces, la empresa tiene que definir en su protocolo de bioseguridad, la empresa tiene que definir qué procedimiento va a hacer. Y en ese procedimiento de aislamiento, ¿cuál es la recomendación que le estamos dando desde la firma de abogados en la que yo trabajo? ¿Cuál es la recomendación que le estamos dando? Mire, si el gobierno le está pagando al régimen subsidiado y el régimen subsidiado le paga una compensación económica temporal, porque ellos no tienen salario, una compensación económica temporal, pues usted como empresa también defina una compensación económica para esos trabajadores en aislamiento, previa verificación del cumplimiento de ese aislamiento. Entonces, si bien es cierto, no hay una norma que obligue a pagar ese aislamiento. Si yo no lo pago y yo mando un trabajador 14 días a la casa sin pagarle salario, pues el trabajador va a decir, no, pues valiente gracias, reporté una condición de salud y el premio es que me voy 14 días sin salario. Pues eso va a generar que la gente no reporte las condiciones de salud o no reporte la situación de salud que tiene. Y entonces ahí es donde hay que buscar un punto intermedio donde yo como empresa le pueda reconocer ese valor, pues en los casos en que no pueda hacer teletrabajo o trabajo en casa, pues tenemos trabajadores de la construcción, de aseo, de servicios generales, operarios de planta, que no los puedo hacer teletrabajo. Entonces veamos a ver la alternativa en una compensación económica que no necesariamente tiene que ser el 100% del salario, pero bajo unas condiciones que yo verifique que el trabajador esté cumpliendo. Entonces, mire, señor trabajador, yo le voy a dar a usted una compensación económica, le voy a pagar un dinero por el tema del aislamiento, pero usted me tiene que contestar las llamadas cuando yo lo llamo. Pero usted me tiene que demostrar que esté en su casa. Entonces yo lo llamo al teléfono fijo de su casa y usted me tiene que contestar. Yo lo llamo al celular y usted me tiene que contestar. Si usted no me contesta, pues no le pago ese día la compensación. Bueno, eso hace parte de la construcción que tiene que hacer la empresa, de las alternativas que la empresa tiene que ver para establecer cómo maneja esos aislamientos que hoy, y en ese video del ministro hablando, el ministro dice, mire, es que estamos revisando a ver si eso lo pagan las ARLs a través del Fondo de Riesgos Laborales. Pero hoy no hay una definición de quién paga eso. Hoy no la hay. No la hay. Entonces, bueno, aquí está el video, pero no lo podemos ver. Entonces, finalmente, ¿cuál es la responsabilidad hoy que yo tengo dentro del contexto de riesgos laborales y de pandemia? La misma, exactamente la misma. El primer deber mío es que todos mis trabajadores estén afiliados a la Seguridad Social y estén correctamente afiliados. Mire, yo les mostraba la diapositiva, una de las que estábamos iniciando, son 8 millones de colombianos aportando a la Seguridad Social. 8 millones de colombianos estamos aportando a la Seguridad Social. Mal contados, 10 millones de colombianos, mal contados. 8 dependientes y 2 como independientes. Pagamos Seguridad Social. Todo el que trabaje tiene que estar afiliado a la Seguridad Social.
ya ahora que reiniciamos labores y que ocasionalmente estoy atendiendo gente en la oficina, y he tenido 2 casos de servicio de personas del servicio doméstico, donde han venido las reclamaciones de esas personas porque no les han pagado durante todo este tiempo, sin afiliarlas a la seguridad social, sin cumplir. Ojo, toda persona que trabaje tiene que estar afiliada a la seguridad social, tiene que estar afiliada a la seguridad social. Una responsabilidad civil. Mire, ¿cuánto me cuesta a mí si un trabajador me demanda y me dice yo me enfermé por culpa suya, culpa patronal, que ahora vamos a ver ese tema? Una responsabilidad penal, que hoy ya es más compleja, porque resulta que el no cumplimiento de protocolos de bioseguridad genera una responsabilidad penal, o una responsabilidad administrativa. El alcalde, en el primer decreto que habló de los pasaportes sanitarios ambientales, estableció que si una empresa tenía 3 personas con diagnóstico positivo, la Secretaría de Salud iba a investigar la empresa. Eso está establecido en la norma municipal. Yo realmente, hasta donde sé, no lo está haciendo. Yo me imagino que no tienen la capacidad instalada para ir a visitar todas las empresas, pero sí está la Secretaría de Salud Pública visitando empresas. Sí está el ministerio solicitando el cumplimiento de los protocolos. Y ojo, si yo tengo más de 2 personas con diagnóstico positivo, muy seguramente, es que acuérdense que esos reportes se hacen a la ARL y se hacen a la EPS. Muy seguramente yo ya estaré en la mira de una visita. Y la visita, como les decía hace unos minutos cuando empezamos la capacitación, es muéstreme su protocolo operativizado. Y si no lo tengo, multas. Y si no lo tengo, el Ministerio de Trabajo me puede cerrar la empresa. Entonces la responsabilidad hoy aquí es muy compleja. Y dentro de esa responsabilidad legal, pues está lo que dice el Código Sustantivo de la culpa patronal. ¿Y qué es la culpa? La negligencia. ¿Cuál es la negligencia? Cuando yo no cumplo las normas. Y entonces, por ejemplo, todavía hay empresas que la gente sigue trabajando a menos de 2 metros de distancia. Cuando todos los protocolos son claros en que usted tiene que tener un distanciamiento de 2 metros mínimo. Eso es negligencia, no cumplir lo que dice el protocolo. Imprudencia. Entonces, mire, es que estamos comprando elementos de protección personal y ustedes tienen ficha técnica. No, nosotros compramos en el semáforo que salen baratísimos. Pues es que eso es una imprudencia. Imprudencia es no prever los resultados que usted puede generar sus actos. O la impericia, cuando usted conoce, cuando usted sabe por su formación, por su cargo en la empresa y sin embargo actúa como ignorante. Esa es la impericia. O cualquier incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Pues las normas de seguridad y salud en el trabajo hoy incluyen los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad hacen parte hoy del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, hoy, no cumplir los protocolos de bioseguridad me pueden generar una responsabilidad penal. ¿Cuál es la responsabilidad penal? Artículo 368 del Código Penal. El que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Mire, la violación de una medida sanitaria son todas estas resoluciones que vimos como protocolos. Hoy un trabajador que no cumpla un protocolo le puede generar cárcel. Y eso sin hablar, y es la recomendación, un trabajador que no cumpla protocolos, reglamento interno de trabajo, y puede ser una justa causa de terminación de contrato, así sea la primera vez, conforme al reglamento interno de trabajo. Puede ser una justa causa de la terminación del contrato. Pero mínimo, usted tiene que suspender a un trabajador que no cumple el protocolo, mínimo, sin hablar de esta responsabilidad penal. Y la propagación de epidemia, que esta sí es más grave. ¿Qué es la propagación de epidemia? El que propague la epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Mire, ustedes escucharon aquí en Cali cuando esas fiestas clandestinas y fueron capturados los que organizaban eso, porque es que eso es uno de los elementos de propagación de epidemia. La semana pasada tuvimos con una empresa un proceso sancionatorio porque los trabajadores o 3 de sus trabajadores estaban en un evento social y quedó registrado en redes sociales. Y eso es fuera de la empresa. Claro, eso es fuera de la empresa, pero está incumpliendo una norma, una norma de orden nacional. Entonces el trabajador que incumple una norma, que incumpla un deber, pues puede generar una sanción, claro, porque es que me afecta al entorno laboral. Entonces, hoy todo este contexto es el contexto que la empresa tiene que conocer, que la empresa tiene que entender
que sus trabajadores pues son parte de su responsabilidad. Que hoy, y si ustedes los ven en los protocolos también hablan de fuera del contexto laboral, del contexto en el que vive el trabajador, del trabajador que vive con personas con comorbilidades, del cuidado que tiene que tener el trabajador en su casa, del cuidado que tiene que tener el trabajador en los medios de transporte. Pues eso hace parte del deber que yo como empresa tengo que tener. Esta mañana en el evento del SENA me preguntaban, abogado, ¿y cómo evidencio yo el cumplimiento de las normas de bioseguridad con la gente que está en teletrabajo o en trabajo remoto, pues, o en trabajo en casa? Pues ese es su deber. Usted tiene que verificar cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues de la misma forma como el trabajador labora de manera remota, a través de tecnologías de la informática y la comunicación. Entonces usted tiene herramientas por las cuales el trabajador puede llenar una encuesta y manifestar cuál es su condición de salud. Puede llenar una encuesta y decir cuáles son los riesgos biomecánicos que tiene, cuáles son las condiciones ergonómicas que tiene el trabajador para el desarrollo de la actividad. Eso hace parte del deber que usted tiene. Entonces, hoy la responsabilidad es mayor, porque muchos de los trabajadores no los tengo ahí al frente diciéndole, vea, siéntese bien, mire, no se coloque el computador en la barriga. ¿Cuántos de aquí estarán acostados con el computador en la barriga escuchando la conferencia? Pues eso puede generar un riesgo, y eso hace parte del proceso. Entonces, finalmente, la invitación es, primero, pues a estar muy pendientes de todas las normas que van saliendo. Yo hacía el filtro, esta semana que estaba actualizando unas matrices legales, estaba haciendo el filtro de cuántas normas han salido, entonces lo filtro por Legis, que es lo que nosotros utilizamos acá, y son más de 600 normas que han salido relacionadas con COVID. De esas 600 normas, en una conferencia que estaba en estos días del Ministerio de Trabajo, escuchando la conferencia, el abogado del ministerio decía, mire, son más de 300 relacionadas con riesgos laborales. Yo no sé si sean tantas, si realmente sean 300 normas, pero en filtro que yo hago en Legis me salen 600 normas. Que esas 300 sean de riesgos laborales, pues no sé, pero es parte del ejercicio que tienen que tener hoy las empresas. ¿Qué normas están saliendo con riesgos laborales relacionados con esta pandemia y qué estoy haciendo yo para evidenciar que cuido a mis trabajadores? Entonces, con esto cerramos esta primera parte que es lo relacionado con la normatividad y abrimos el espacio de las dudas. Entonces ya quedó en manos de la doctora Bepsi que me diga cómo manejamos este tema de las dudas y las preguntas. Claro que sí, Efraín. Muchísimas gracias por tan importante información. Clara, concisa, precisa. Muy bien, por acá tenemos una primera inquietud que llegó a través de otro canal de comunicación y es, ¿actualmente se deben seguir manteniendo o se deben seguir elaborando las cartas de movilidad para los trabajadores? Adicionalmente, ¿los pasaportes de movilidad deben mantenerse activos? Esa pregunta me la hicieron esta semana y hoy en el noticiero del mediodía ratificaron la noticia que los pasaportes sanitarios en el caso de Cali siguen vigentes. Los pasaportes sanitarios en Cali siguen vigentes. Muy bien. La segunda pregunta nos la hace la señora Luz Lozano. Ella dice, ¿están permitidas las licencias no remuneradas para el tiempo de aislamiento preventivo? Yo les decía, las licencias no remuneradas deben partir del trabajador. Es el trabajador el que solicita la licencia no remunerada. Eso es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, ¿por qué? Porque la presunción es que un trabajador espontáneamente no va a pedir una licencia no remunerada. Un trabajador no le va a decir a la empresa, vea, tranquila, no me pague. Digamos que esa es la norma general, que el trabajador no me va a pedir a mí una licencia no remunerada. Entonces, si bien es cierto, hace parte del marco legal de la posibilidad, yo les recomiendo que se asesoren muy bien porque yo como abogado no recomiendo utilizar la licencia no remunerada como mecanismo para no pagarle al trabajador. Pienso que hay otros mecanismos que no generan riesgos. Mire, ayer, por ejemplo, una de las empresas de la construcción, el maestro me decía, no, pues entonces, doctor, hágame la carta para que todo el mundo me firme de la licencia no remunerada. Yo le decía, vea, ni por el chiras yo le voy a hacer esa carta. Hacerle una carta a un trabajador, por ejemplo, en el sector de la construcción, pues el trabajador lo primero que va a decir es, mire, a mí me obligaron a firmar eso. Yo ni sabía qué decía eso ahí, me lo mandaban a firmar. ¿No? Si el trabajador quiere una licencia no remunerada, que a puño y letra de él escriba, mire, solicito una licencia no remunerada de tal fecha a tal fecha, para poder tener una evidencia y algo que me sirva a mí como soporte de que no fue coaccionado a pedir esa licencia.
Muy bien, dice, buenas tardes. ¿Qué proceso podemos aplicar en un trabajador que no cumple los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, el uso del tapabocas en el puesto de trabajo o mantener contactos estrechos repetitivos? Mira, allí el tema es el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es el que le tiene el no cumplimiento, el protocolo de bioseguridad es una norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el reglamento interno de trabajo de cada empresa establece las sanciones por el incumplimiento. ¿Cuál es mi recomendación? Que el reglamento interno diga que eso es una justa causa, o sea, que eso es una falta grave. Y al ser una falta grave es una justa causa de terminación de contrato. Pero es el reglamento interno de trabajo. Hay colegas abogados que dicen que así no lo diga el reglamento es una falta grave. A mí sí me da, yo soy un poquito ahí, sí soy más meticuloso en que es necesario que el reglamento establezca como una falta grave el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Yo no tengo que modificar un reglamento por el COVID, no tengo que modificarlo, porque todas las normas de COVID son normas de seguridad y salud en el trabajo, entonces no tengo que modificarlo, no hay la obligación de modificarlo, pero sí tengo que tener claro que el reglamento me diga cuáles son las faltas graves y cuáles son las consecuencias. Les reitero, hay abogados que consideran que así no se ha establecido como falta grave, por lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, ya es una falta grave y puede ser una justa causa de terminación de contrato. Yo soy un poquitico más conservador en ese tema. Yo prefiero que lo diga el reglamento y tener un soporte más sólido para poder terminar el contrato, pero incluso puede causar la terminación del contrato. Si no causa la terminación del contrato, pues revisa el reglamento. Mire, lastimosamente, y la doctora Bepsis es consciente de eso, muchos de los reglamentos están desactualizados. Son esos reglamentos que tenía el ministerio para todo el mundo, que era un copiar y pegar y solamente cambiaban el nombre de la empresa. Y entonces para poder sancionar al trabajador, el trabajador tiene que faltar por ahí 3 veces para poderlo suspender. Faltar medio día no es suficiente. Entonces yo sí les recomiendo a las empresas que revisen sus reglamentos, los actualicen y establezcan esa falta grave. Tenemos dos preguntas, Efren, para finalizar. La primera es, si el 7% que toman las empresas del sector salud es presupuesto de cada empresa o del total de las empresas de la salud. Muy buena pregunta. Lo que ha dicho el ministerio para eso no es ni siquiera el total de la empresa, sino el total de los aportes que recibe la ARL. O sea, no. Por todas las empresas. De todas las empresas, sí. De lo que recibe la ARL de todas las empresas. Muy bien. Y una última pregunta para cerrar nuestro webinar. ¿Qué tipo de cuestionarios se aplican a las personas y con qué frecuencia se debe realizar este levantamiento de información? Pregunta Sebastián Trujillo, compañero de BNI. Vea, muy buena pregunta y se lo respondo en 2 palabras. No sé. No sé porque es que ese tema es un tema médico. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Mire, hoy todas las empresas, absolutamente todas las empresas, hoy tienen que tener un sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo biológico. O sea, nos tocó tener ese sistema de vigilancia porque es un riesgo alto. Y desde el sistema de vigilancia usted define qué va a preguntar. Entonces, digamos que yo he visto en todas las empresas, digamos, un modelo general que es muy parecido al modelo que tiene la alcaldía de Cali. El tema de sintomatología, si ha tenido contacto con personas, si ha presentado alguno de los síntomas. Y la periodicidad. Hay empresas, y me ha tocado ver empresas que lo hacen todos los días. Hay empresas que lo hacen semanal. Yo pienso que en este tema, si la logística me lo permite, y por ejemplo en el tema de trabajo remoto, lo hemos implementado con varias empresas, los que están haciendo trabajo remoto, se está haciendo de manera diaria. El trabajador diariamente tiene que llenar la encuesta pues, de manera virtual. Yo le reitero, yo le digo lo que me ha dicho la experiencia, pero realmente la competencia de la idoneidad para esa respuesta debe ser un profesional de la salud. Digamos, no hay una ley que me diga la encuesta tiene que decir esto, como por ejemplo en el tema de trabajo en alturas, que la norma sí dice el permiso de trabajo en alturas tiene que decir como mínimo esto, eso sí lo dice la norma, pero en este caso no me dice qué es lo que tengo que cuestionar ni la periodicidad de eso. Sí le recomiendo que peque por exceso, entre más tenga mejor. Hay una última pregunta, Fred, me parece muy valiosa y te prometo que con esto ya cerramos. Tenemos que aprovechar que no hemos cerrado el webinar. ¿La empresa puede aplicar régimen disciplinario a un trabajador que incumpla normas de orden nacional o municipal, así no tenga relación con su trabajo?
Claro, pero la razón no es que él está incumpliendo, mejor dicho, la razón es que el incumplimiento de esa norma nacional o municipal está asociada y genera riesgo al interior del trabajo. Recuerden que los protocolos hablan de los comportamientos fuera del trabajo, no solo dentro del trabajo, sino también fuera del trabajo. Todos los protocolos hablan de eso. Y al hablar los protocolos de eso y al encontrar yo que el trabajador no está cumpliendo con esas normas, pues ¿cuál es el debido proceso? Los llamo a descargos, evidencio el incumplimiento y los sanciono. Yo les reitero, la semana de este sábado que pasó hace 8 días, estuvo en unos descargos con un trabajador porque en las redes sociales colocó imágenes de una celebración de cumpleaños sin cumplimiento de protocolos de seguridad. Y habían 3 trabajadores de la empresa. Los 3 se vinieron a descargos y los 3 fueron suspendidos. Los 3 fueron suspendidos. ¿Y cuál es la prueba? Lo que ellos estaban colocando en los estados. Las redes sociales son pruebas, porque son eso, son redes sociales. Son abiertas a todo el mundo. Entonces, esas pruebas fueron las que me permitieron llamarlo a descargos y sancionar a 3 trabajadores por estar en una fiesta, pues tan de buenas a los otros que no los invitaron porque no los sancionaron. Solo los 3 que estuvieron en la fiesta fueron los que fueron sancionados. Bueno, Efraín, finalmente muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros participantes de este webinar. SAFE, como siempre, aportando el conocimiento de todos, ayudando a despejar dudas. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos nuestra agenda de cumpleaños. El próximo evento será el 17 de septiembre. Una actividad de orden familiar, un show de magia familiar interactivo para las familias, para sus hijos, para las personas que viven con nosotros en el hogar. Los invitamos a participar abiertamente de nuestras actividades. La siguiente, abierta al público, será el 22 de septiembre, un estudio de todos los resultados de las diferentes empresas que hemos evaluado a lo largo de estos 10 años con la batería de riesgo psicosocial, lo cual nos aporta una información supremamente valiosa para tener más medidas y enfoques en los planes de trabajo que se proyectan. Los invito a no perderse esta ponencia de nuestra compañera Sandra Salazar, psicóloga especialista. Y finalmente, el 25 de septiembre, como cierre de nuestra agenda de cumpleaños, un taller de cocina en familia para preparar snacks saludables. Gracias de nuevo a todos los participantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Efraín, muchísimas gracias por tu participación en nuestro evento. Con mucho gusto. Feliz tarde para todos. Espero haber sido útil. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Que estén bien.